Voy, yo lo que quiero. Bienvenidos a un workshop de Freelance Navigators, gente hermosa. El día de hoy tenemos al compañero Alejandro Pereira, nuestro coach de inteligencia artificial y optimización de procesos. Vamos a estarnos enfocando en principios de AI y implementaciones de las mismas. Con eso dicho, Ale. Ujú. Bueno, compañeros, muchas gracias. Gracias por estar acá. Aprecio mucho el tiempo que todos tomamos para estas llamadas y que ojalá les sirva de bastante aprendizaje. Voy a presentar mi pantalla. Ya creo que ocupamos habilitarlo ahí, Carlos, nuevamente. Listo. Nice. Sí. Muy bien. Entonces, ahí estoy presentando un Google Site. ¿Lo pueden ver? Yes, Ujú. página uno. Genial. Perfecto. Muy bien, entonces para el tema de hoy, pensé, ¿verdad?, que sería bueno hablar un poco del camino como agencia y los diferentes proyectos en los que hemos trabajado en el último año y medio, para que creo que esto le sirve a todos, más a los que quieren tal vez llegar al camino también de una agencia, cómo se ve eso, eh, o por el otro lado, en el área técnica, qué nos hemos encontrado en el mercado con proyectos y demás. Em, y que ahora el camino, ¿verdad? De paso también a qué planes en este caso tengo yo con la agencia y qué cosas interesantes podríamos trabajar en un futuro, ¿verdad? Para los que quieren adentrarse en el mundo del AI. Entonces, vamos a empezar eh, con esto, que es, bueno, nuestro agencia Axiom, que empezamos hace año y medio. Em, en estos momentos, estoy pensando en un rebranding, ¿verdad? Todavía no le he puesto mente porque estoy muy concentrado en que los proyectos que estamos sacando ahora salgan lo mejor posible y que el team eh, se vaya integrando mejor y demás. Pero pues hay ciertos objetivos nuevos, un siguiente nivel al que me gustaría ir y luego también les cuento sobre eso. Pero bueno, em, ¿cómo ocurrió entonces? Este, para empezar, aquí voy a dar un overview de algunos proyectos interesantes, probablemente los highlights más importantes de cada uno. Puedo decir, ¿verdad? Acá tenemos tal vez unos 6 proyectos de los que voy a hablar brevemente. Am, Dentro del año y medio, estos podrían haber sido tal vez un 30% del total de proyectos. Primer learning o primera, sí, punto importante ahí que hemos aprendido es eh, en este mundo del freelancing y agencias y demás, el volumen de proyectos pues es importante, al menos al inicio, porque cuando uno no sabe ciertas dinámicas, por ejemplo, el hecho de saber predecir, saber elegir cuál es un buen proyecto, en cuál uno por decirlo así, congenia más con los clientes, cuál proyecto tal vez tiene como un business case que realmente tenga futuro, ¿verdad? Yo creo que em, uno debería ir filtrando, ¿verdad? En lo que uno va aprendiendo es como realmente, bueno, qué proyectos tienen sentido, cuáles se alinean con la visión y lo que yo quiero hacer y que pueden convertirse en cosas más grandes a futuro, ¿verdad? Cada proyecto es una posibilidad de partnership al final, cuando lo vemos desde una perspectiva em, de que nuestros clientes pueden volverse, pues hasta en ciertos momentos, amigos, ¿verdad? Dependiendo de la relación, o partners, ¿verdad? Entonces, muy importante por ese lado. Entonces, primer dato interesante de estos elegí unos cuantos, pero hemos tenido muchos proyectos, algunos que duraron eh, pocos meses o hasta semanas incluso, ¿verdad? Donde nos dábamos cuenta, no, esto no va a funcionar, o hacíamos un prototipo y no daba los resultados, o el cliente no estaba satisfecho, etcétera.
Entonces, muchos aprendizajes por ahí, y highlights bonitos de estos. Y bueno, todo empezó con Upwork, ¿verdad? Todos estos proyectos, puedo decir que el 80-90% fueron a través de Upwork. Eh, Hemos conocido a muchísimos, pues, clientes interesantes de todas partes del mundo, y ha sido muy bueno entender cómo es el landscape también. Bueno, qué necesidades hay, qué pide la gente en este mundo, qué ideas tienen, etcétera. Entonces, con eso dicho, voy a empezar con el primer proyecto. Perdón, Bueno, ahí, bueno, sí. Ale, gracias. Nada más como para que les dé valor a ellos individualmente también, ¿verdad? Básicamente, chicos, lo Ujú, que, lo que acaba de contar Alejandro les comunica a ustedes la importancia de realmente tener claridad en cuál industria ustedes quieren convertirse en profesionales de alto calibre, ¿verdad? Porque perdón, para que ustedes puedan desarrollar y nutrir una relación de casi amistad con un cliente es porque realmente ustedes están haciendo algo que les gusta, ¿verdad? Entonces es importante tomar eso en cuenta. Y también importante para los que están buscando clientes, obviamente Upwork, como acaba de decir Alejandro, es una herramienta muy poderosa porque les abre a ustedes las puertas al mercado global y entonces perfectamente el día de mañana ustedes pueden visualizarse teniendo una relación contractual con un cliente que está en Dubái y que el cliente está muy contento con el trabajo de ustedes y perfectamente los invita y les pagan el vuelo. Todo eso nos ha pasado a ambos, a Alejandro y a mí, en nuestras respectivas carreras. Entonces, es importante que se visualicen y que consideren eso. Pero, todo esto es dependiente de que realmente a ustedes les gusta lo que están haciendo. Continúa, gracias, Ale. ujú, buenísimo. Sí, totalmente de acuerdo. En esta área de AI, algo interesante también fue que cuando empezamos, pues no sabíamos nada, estaban saliendo los language models, ¿verdad? No sabíamos qué capacidades tenían, cuáles eran las mejores formas de usarlos, etcétera. Un dato importante es la mayoría o todos los proyectos que voy a presentar acá son con modelos de lenguaje, porque es lo que decidí trabajar más, ¿verdad? Que nos especializáramos durante el último año y medio. Se trabajaron diferentes cosas, computer vision y otras, ¿verdad? Pero language models definitivamente fue el enfoque acá. Pero no sabíamos mucho de cómo se usaban. Entonces, la posibilidad de empezar como a tomar, ¿verdad? Cualquier idea que tuvieran los clientes e intentar prototiparla, pues nos ayudaba a ir entendiendo poco a poco más cómo se trabaja con estos LLMs. Hasta ahorita que ya tenemos pues un mucho mejor eh, eh, pues expertise y es parte de lo que quiero compartir luego. Pero empezando por el primer proyecto, entonces este fue uno del que fue el primer proyecto oficial, bueno, no por decirlo oficial, pero tal vez de un tamaño, ¿verdad? Que podríamos llamar un MVP full stack. Y este con, fue para una agencia de seguros en Estados Unidos que ellos necesitaban automatizar reportes. Entonces, lo que ocurría era, ellos eh, escribían documentos Word pues tenían ciertos representantes que ayudaban a personas mayores, era un seguro dedicado a personas mayores. Esas personas iban a las casas de estas personas, les daban una cita para entender cómo estaban en cuanto a salud y demás. Eso lo cubría el seguro. Y ellos tenían que dar un reporte de esas visitas y demás situaciones médicas que se presentaran con las personas. Entonces, todo eso era una descripción que ellos hacían con documentos que tenían que subir pues a los seguros médicos, a las páginas de los seguros médicos para reportar eh, esas visitas realizadas. Entonces, lo que descubrimos con el cliente, y este sí fue uno de los primeros que dijimos, ok, mira, sí, tiene
bastante sentido porque era full texto, ¿verdad? Y pues ellos, lo que tenía esta agencia en el momento eran más o menos unas 300, tenían que hacer unos 300 reportes a la semana y, y eso le tomaba horas, o sea, ellos casi que lo que hacían era copy-paste y cambiaban ciertas cosillas, pero habían unos reportes que pedían más detalle pues la calidad de los reportes que ellos podían hacer para la cantidad de volumen que tenían tampoco eran muy buenos. Entonces lo que estudiamos era la parte técnica interesante que se hizo ahí fue estudiar, em, el- yo tenía una sección aquí, data análisis, pero no lo veo, pero bueno, estudiar los reportes previos para entender cuál era el patrón de este texto, de estos reportes, y hacer que GPT ¿verdad? Con cierto prompt engineering, a partir de estos resultados, em, pudiera generar nuevos reportes y que accesara la información de los clientes en una base de datos. Entonces unificamos eso, la información de los clientes con los que ellos trabajaban en una DB, a la que GPT tenía acceso, y finalmente te producía el reporte que podías descargar y como un documento Word y para subirlo, ¿verdad? O hacer un procesamiento en bulk de los reportes. Entonces, este fue como nuestro Ahí, primer pequeño acercamiento. comentario, pequeño comentario. Ujú, Importante a todos los que están en la llamada interesados en desarrollarse como consultores, ¿verdad? Aquí, más allá de los detalles técnicos que nos está contando el compañero Alejandro, es importante que ustedes traten de visualizarse ustedes en la situación en la que él estuvo. ¿A qué me refiero con esto? Hay una gran diferencia entre estar empleado, ¿verdad? En una empresa, dígale UPS, dígale Amazon, whatever, y que te dicen a vos exactamente qué tenés que hacer, a que te den una solución o una posible solución a un problema del mundo real y que te toque a vos como consultor diseñar esa solución desde cero. Eso es la anécdota que en específico Alejandro nos está contando. Entonces, ustedes tienen que visualizarse operando de esa manera. Cuando están como consultores, no es que el cliente, el product owner con el dinero, él les va a decir exactamente, mira, Saúl, mira, Melissa, quiero que me hagas este MVP de esta exactamente manera, vaya, programen. Sino es como que, como en este caso, tenemos un problema tenemos no un problema, pero tenemos un reto para optimizar la rapidez con la cual este proceso de cálculo de seguro se hace. Eh, Tengo este dinero, have fun, te veo el próximo viernes pues, con los updates. Eso es lo que sucede aquí. Entonces a ustedes les toca incrementar su profesionalismo y incrementar el valor que ustedes dan en el mercado laboral. Dale. ujú. Sí, totalmente cierto. De acuerdo, y se me vino a la mente dos cosas interesantes que pasaron en este proyecto también. Una fue eso, el idear junto con el cliente, entender el proceso que ellos seguían, ¿verdad? Porque em, durante las primeras llamadas con él nos dimos cuenta de em, los pasos que ellos seguían y dónde podíamos automatizar cosas que le dieran más valor. Entonces, una de esas era que ellos tenían un Excel que ya recibían de estos ah, representantes de la aseguradora y podíamos procesar ese Excel automáticamente, que era algo que a inicio, hablando con el cliente, no había salido a luz hasta que en un momento él lo mencionó, adentramos un poco y nos dimos cuenta, sí, mira, eh, aquí eliminemos ese paso y procesemos el Excel directamente. Entonces, una de las cosas, la otra fue también para el tamaño del proyecto, que ya ocupaba un frontend, un backend, un cloud, eh, bueno, o su setup online, ¿verdad? Opté por algo simple en DigitalOcean, pero algo interesante fue la primera vez que contraté a un par de amigos para que trabajaran conmigo, ¿verdad? En el proyecto. Entonces, también mindset de eh, cuál es cómo es el split, cuánto voy a poder pagarle a ellos, cuánto de profit queda para la agencia
y cosas como si necesitábamos tools o demás, ¿verdad? El setup de Jira y demás que íbamos a utilizar. Fue una experiencia interesante para formar esas bases que nos sirvieran en otros proyectos, ¿verdad? Entonces, eso también Ahí, fue un learning. otra vez, para el compañero Andrei, ¿verdad? Que está en su proceso de levantar esta consultoría dentro de ciberseguridad, o el compañero Mariano, que está en su agency de web design. Básicamente ese es el programa, entonces, Agency Navigator, ¿verdad? ¿Cuáles son las sistematizaciones que yo tengo que implementar para que mi delivery sea constante y mantenga estándares de calidad? Entonces, es interesante ver este proceso que por medio de ustedes convertirse, número uno, en estos freelancers slash consultores, consiguen un primer cliente y consiguen el segundo cliente y después dicen, es que yo no, es que el día no tiene, ¿verdad? 48 horas, yo no puedo hacer todo este trabajo. Entonces tengo que subcontratar, ¿verdad? Pero ya ustedes tienen ahora esa habilidad de solucionar problemas de la vida real y generar trabajo para amigos, generar trabajo para otras personas. Entonces, todos esos sistemas de cómo manejan ustedes los recursos humanos son cosas que van a estar aprendiendo también. Ujú. Súper bien, gracias, Carlos. Ok, y para continuar entonces, segundo proyecto interesante, este fue para una firma ¿cómo se dice? Inversionistas en Estados Unidos. Em, lo que querían era hacer un bot. Van a ver aquí un trend interesante es la cantidad de casos de usos para lo que un bot, ¿verdad? O un asistente puede usar. Este, este era para dar ayuda por por medio de ya sea de una interfaz web o WhatsApp, que diera ayuda a conocimiento de sleep health, ¿verdad? De gente que tuviera problemas de sueño y demás. Este fue muy interesante porque usamos un stack bastante diferente. Utilizamos BotPress, que creo que se ha mencionado por acá en el grupo en algunos momentos, que es una plataforma un poco low code para desarrollar bots y hacer como los flujos de conversación. Utilizamos un knowledge base, entonces teníamos una base de datos de productos que el bot tenía que recomendar, ¿verdad? La idea al final, el, la estrategia de profit de este proyecto era que el bot, que vos tuvieras acceso gratis a la ayuda del bot y que este bot de vez en cuando te recomendara productos que podían convertirse en una venta, ¿verdad? Entonces la idea era, la persona tuviera cierto problema, ¿verdad? De sueño, nosotros hacíamos una correlación de eso con cuáles productos son los que le podrían funcionar y durante la conversación, entonces el bot recomendaba algunos de estos. Muy interesante aprender lo que fue el trabajo de Knowledge Base, que técnicamente lo que se conoce, ¿verdad? Como Retrieval Augmentation en AI, ¿verdad? Y cómo hacer, este fue un proyecto más low code, que fue bastante interesante, en el que queríamos probar. Aquí estábamos todavía en esto, como probando, ¿será que nos vamos a desarrollar full código como en Pronodes o tal vez el low code nos sirve más para algunas cosas? Este, Learnings de este proyecto. em, bueno, uno de esos fue la, la capacidad de mantener el proyecto a flote por parte de en este caso, la encargada, podríamos llamarle la CEO, que era una señora parte de esta firma de inversionistas. Tenían un budget limitado, ¿verdad? Y algo muy interesante fue toda la negociación del tiempo y el precio que iba a costar desarrollar la aplicación, aun si fuera low code. Y llegamos a un MVP. Esto fue muy interesante porque llegamos a un MVP funcional, eh, pero se tuvo y lo entregamos, ¿verdad? Y luego quedó como pendiente, quedó como en stand-by mientras la señora podía buscar más funding, porque de hecho algo que nos ha pasado bastante con ella es que muchos de los clientes vienen con malas experiencias previas.
Por ejemplo, esta señora ya había trabajado con otro grupo con otra agencia que les habían desarrollado algo y no funcionó, pasó algo como que desaparecieron o dejaron el proyecto botado. Y eso es algo que he notado con otros clientes que llegan como con cierta ya tal vez desconfianza. Entonces es muy interesante esa parte también de cómo volverles a dar la confianza. Pero en este caso también el budget, ¿verdad? Ya ellos venían con un budget que habían gastado desde hace meses y entonces volver a hacerle, ¿verdad? Relanzar el proyecto tenía sus dificultades con el budget reducido. Em, entonces, pues de ahí aprendimos bastante más en esa parte ¿verdad? Producto y negociación. Ok, ahí para todos. Cualquier cosa, si alguien tiene algún comentario, ¿verdad? O pregunta, puede levantar la mano y ahí para que les sea relevante a cada uno de sus casos individuales. Ok. ¿Por qué es que un consultor gana más que el muchacho que está con el empleo estable en Amazon? Porque el muchacho que es consultor, ¿verdad? Está siempre navegando en aguas que él individualmente no ha navegado antes. Entonces, no solamente es el reto a nivel técnico, ¿verdad? De cómo yo implemento la solución que yo diseñé a un problema específico, sino también es que constantemente estamos diseñando MVPs y estamos construyendo casi que la nave mientras la estamos manejando al mismo tiempo, que es algo que es un mindset que no tiene el empleado, ¿verdad? Entonces, estas historias que está contando el compañero Alejandro, como, sí, nos pasa mucho que los clientes vienen ya con experiencias malas pasadas, entonces ustedes tienen que tener capacidad como consultores de manejar ese miedo interior del cliente. ¿Ves? Son cosas que no se esperaron que íbamos a tener que manejar cuando saliéramos al mundo del freelance. Entonces, todas estas cosas son las que incrementan su valor en el mercado laboral, no solamente la parte técnica, sino también la experiencia realmente de manejar otras variables que son demasiado valiosas que no nos contaron en la U que esto pasaba, amigos. Se les olvidó. Prosiga, amigo Alejandro. Gracias, gracias. Em, ok, perfecto. Siguiente proyecto, ya aquí íbamos teniendo un poco dentro de estos, ¿verdad? Pues iban pasando en paralelo, íbamos teniendo, tal vez podríamos decir, unos dos o tres otros clientes o prospectos, mejor por decirlo así, con los que hacíamos, ¿verdad? Brainstorming de MVPs. Em, uno de los aprendizajes durante el proceso también fue, bueno, cómo hacemos este proceso de brainstorming más rápido, cómo eh, le damos al prospecto aunque fuera no algo muy detallado, pero un cascarón conceptual de lo que se iba a construir antes de empezar, ¿verdad? Y notamos de que mm, la mayoría de veces, pues, ganábamos mucha confianza con el cliente por hacer eso, ¿verdad? Hay agencias y lo ideal sería que uno cobre también por lo que llaman la fase de descubrimiento, que es todo esto, el tener las reuniones con el cliente y ir pues ir explorando la solución. Em, pero pues al inicio algo que nos sirvió mucho era pues ofrecer esta parte gratis, ¿verdad? O al menos en un inicio dar un scoping inicial gratis donde el prospecto viera como nuestro proceso y nuestras capacidades. Entonces, así seguimos, ¿verdad? Trabajando y un siguiente proyecto bastante interesante fue este de EU Training, que era una compañía europea que lo que hace es provee como pruebas online para personas que quieren hacer los exámenes EPSO. Estos son exámenes en el sector público de la Unión Europea, es como para personas que quieren eh, entrar a trabajar en eh, puestos como relaciones públicas, periodismo, etcétera, dedicado al sector público, ¿verdad? O gubernamental. Entonces, ellos tienen
pruebas estándares de escritas, pruebas de que la persona tiene que escribir ya sea o resúmenes o un essay o diferentes pruebas para ver sus habilidades de pensamiento crítico, habilidad de comunicación, etcétera. Y pues bueno, querían automatizar esta o parte de la evaluación, eh, probar AI, ¿verdad? Estos mismos LLMs. Entonces hicimos el prototipo. Fue un proyecto de mucha exploración porque teníamos que, aquí entra algo muy importante que es el dominio, qué tanto conocimiento podemos llegar a tener de el dominio del problema, en este caso de la evaluación. Nos dimos cuenta, Exacto. por ejemplo, Perdón, ahí, muy ajá, buena esa. Para todos los que están empezando su camino como freelance, ¿por qué la primera etapa de Freelance Navigator es Know Your Industry? Vean qué interesante el compañero Alejandro Pereira. Si pusieron atención a los proyectos por los que hemos atravesado, no todos están en la misma industria. Es el mismo tech stack, sí, AI, Process Optimization, dirían, ¿verdad? Mismo tech stack, pero no es la misma industria. Entonces, el beneficio de enfocarse en una industria para todos los presentes es que no siempre vas a tener que estar empezando desde cero, totalmente. como acaba de mencionar Alejandro, ¿verdad? El dominio del tema. Por eso es Ujú, importante tener claridad de la industria, no solamente del tech stack. Prosiga, estimado. ujú. Sí, totalmente. Em, que luego más adelante también ha sido de los learnings overall, ¿verdad? De los proyectos que queremos seguir trabajando. Em, en este caso, iniciamos con un prototipo, 2 meses en los que obtuvimos la información del cliente, exploramos cómo era el proceso de evaluación, nos dieron ciertas guías y nosotros empezamos a partir de eso, ¿verdad? Eh, Muy interesante fue, llegamos al momento de probarlo y nos dimos cuenta de que, bueno, había una evaluadora que era como la cabeza de evaluación de estos exámenes EPSO. Llegó a revisarlos y pues nos dio un feedback bastante duro de cómo el AI estaba haciendo la evaluación. Y fue donde nos dimos cuenta, mira, sí, nosotros no sabíamos, ella nos contó todo un proceso del que no teníamos idea y lo que tuvimos que hacer fue reunirnos con ella, ¿verdad? Bueno, proponer entonces reuniones semanales para ir co-desarrollando el proceso de evaluación con ella, porque nos dimos cuenta de que cosas, ¿verdad? El proceso que estaba documentado no era necesariamente el mismo que realmente seguían los evaluadores este, y aún más ¿cómo se puede decir? Así como ciertas intuiciones que los evaluadores hacen que no estaban escritas, ¿verdad? Como parte del proceso. Entonces, es, Perdón, ahí, fue muy Ale. interesante. Ujú. Súper bueno eso. Y cualquier cosa, nos quedan 15 minutos, ¿verdad? Sí, Para ir agilizando. Súper interesante esto, compañeros, para los presentes. Esta historia tienen que darles a ustedes a entender es como que, ok, o sea, realmente conocer mi historia me va a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque es como que, ok, ni siquiera el mismo cliente sabe lo que está pasando en su propio negocio. ¿En qué libro, en cuál curso de la U nos contaron eso, amigos? ¿Verdad? Entonces, Alejandro lo toma muy bien como consultor. Fue muy, quote, abro comillas, interesante, sí, pero hay painful, ¿verdad? Stressful, que el cliente no sabía cómo está el arroz. Entonces, otro beneficio de conocer esa industria, ustedes como la palma de su mano, es que ustedes llegan a un cliente de este tipo, que por cierto son al menos 30%, son un montón, amigos. Ustedes dicen, un segundo, esto no hace sentido por esta y esta razón, estimado, ya, yo conozco cómo funciona esto. Mis tres clientes pasados lo solucionaron este mismo problema de esta misma manera. No tenemos que hacer copy-paste, pero sugiero que tengamos una llamada con X persona. Entonces, esos fueron, ¿qué? 2, 3 semanas de tiempo que se ahorraron para solucionar el problema, para que vayan viendo realmente el valor de conocer la industria. Prosigue, estimado. ujú. Sí, entonces de aprendizajes más allá también fueron, y una de las, tal vez,
uno de los más importantes es, pues lo más común es que la mayoría de proyectos lleguen a finalizarse a veces sin resultados tangibles, ¿verdad? Uno tiene, también aprendimos de que, o resultados que dijéramos sean 100% usables. En este caso, llegamos a un punto en el que el AI podía proveer una evaluación inicial, ¿verdad? Y ya la están utilizando, pero no automatizó el 100% del proceso, ¿verdad? Y los humanos evaluadores todavía tienen que hacerlo. Este también una negociación donde muchas veces el cliente nos preguntaba, eh, por ejemplo, ok, ¿dentro de cuánto tiempo podemos tener algo que nos automatice esto al 100%, ¿verdad? Y todo este proceso de explicarle, ok, bueno, vea, es que esto tiene estas variables, ¿verdad? No podemos predecir realmente dependiendo de cómo se comporte el AI, porque mucho de lo que estamos haciendo acá era utilizar research, ¿verdad? De la industria, agarrar papers de prompting y razonamiento y cómo los ponemos a trabajar para este problema. Entonces, eh, fue muy interesante donde bueno, ya el cliente decidió, pues dijo, bueno, no, esto ya nos funciona bien y creo que hasta aquí podemos dejarlo por ahora. Y in- incluso interesante, ¿verdad? Él em, contrató aquí a otro consultor por aparte para pedir una segunda opinión. Al final resultó que llegamos a la misma conclusión. El otro consultor y yo nos reunimos y vimos de que pues ambos teníamos predicciones parecidas y fue donde el cliente dijo como, bueno, ok, no, dejémoslo hasta aquí, con eso nos funciona y luego veremos si retomamos más adelante. Entonces, pues sí, las negociaciones a veces, pues tienen más carga incluso que la parte técnica y en este proyecto eh, nos pasó eso y bueno, fue otro Ujú. aprendizaje. Muy bien esa, muy buena esa. Esa va para la cajita tópicos, historias de ultratumba. Es como, ok, yo empecé a ofrecer mis servicios de técnico, pero terminé convirtiéndome en un negociante, ¿verdad? Manejo de expectativas, manejo de emociones. El cliente tenía este gran sueño y resulta que no se puede y nadie sabía. Un montón de cosas que manejar ahí. ¿Alguien con comentarios, preguntas en específico? Porque ya vamos cerrando. Ok, podemos seguir Una al... preguntilla Ujú. yo, Ajá, dale. súper rápida. ¿Cómo es que uno le explica cosas técnicas a una persona que no es técnica? Hay personas, ¿verdad?, Mm, arriba como en un negocio que no entienden nada más que números, digamos, o plata, o solo usuario. sí, ahí sí uno tiene que desarrollar muy bien sus habilidades de comunicación y yo creo que es una práctica constante, porque cada cliente va a ser diferente. Yo he desarrollado en mi caso, pues un framework que yo utilizo para explicar cosas, ¿verdad? Yo soy muy visual, entonces tiendo a irme por presentar las cosas en diagramas, y simplificar. Últimamente, parte de lo que ahorita voy a mencionar, que voy a adelantarme un par de slides para avanzar. De hecho, pasemos a eso ahora que lo hablamos. Estos otros dos proyectos muy interesantes, luego los puedo explicar. Uno tiene que ver con dating en Instagram y el otro blockchain más AI, que es uno de los últimos. Pero, eh, la verdad, aprendizajes generales, el comunicar con el cliente, como acabas de preguntar, Iván, este. Yo soy alguien que me gusta presentar las cosas en diagramas, el uso del Loom, por eso me moví acá, porque he notado que para el trabajo remoto, el hecho de poder comunicarnos muy rápido, yo ahora utilizo Loom para casi todo con mi equipo. Si tengo que darles updates y no necesitamos una reunión, grabo un Loom. Para el cliente también, si le tenemos que dar un update rápido, Loom de 5 minutos explicándole cómo vamos,
hago una presentacioncita y con un diagrama y se lo explico. Así lo he manejado, pero sí hay que tener como esa intuición de cómo comprimo yo esta explicación técnica en unos 3 a 5 minutos en un video, ¿verdad? O en una reunión incluso en la que yo tenga en la que tenga que explicarle eso al cliente, ¿verdad? Sí es uno de los skills más importantes, Ujú. definitivamente. Sí, Eh, importante ahí evitar a toda costa sonar condescendiente. O sea, he escuchado historias de cierto tono con condescendencia que se han perdido proyectos por eso, estimados. Entonces, just be nice. Be nice. Totalmente. Y bueno, para ir terminando, otro de los aprendizajes, a mí Perdón, me perdón, gusta Ale. mucho. Perdón, Ujú. tenemos a Mario y después a Andrei con preguntas. Ah, bueno, no vi me disculpan. Bueno, podemos seguir entonces. Tal vez, Mario, ¿quién fue primero? No vi. Mario. Ajá. Ok, bajar la mano primero. Par de comentarios. Eso que dice Carlos de que 30% de la gente es como así, no técnica y así es un low volume trabajado. Porque incluso muchas veces te pasa que es gente que se considera técnica, pero está bastante lejos de serlo. Entonces, para responder un poco la pregunta de Iván, existe una técnica que se llama la técnica Feynman. Se supone que para que puedas darte cuenta si verdaderamente dominas un tema, tienes que aprender a explicarlo de manera que un niño de 5 años sea capaz de entenderlo. Entonces, eso, pues, por supuesto que lleva su proceso y tienes que practicar y practicar y con muchas explicaciones. A veces, pues, tal vez no hacerlo también con algún cliente, pero es parte del proceso de aprendizaje. Y, y eso conlleva, pues, muchos skills de comunicación, como dice Alejandro, que que lo que decimos aquí siempre, que hay que mostrar al cliente eh, what's in it for them. Es, por ejemplo, me ha pasado que trabajé en alguna vez como consultor en un proyecto con una empresa pues, muy grande y había mucho temor de la gente de que, ok, vamos a implementar una inteligencia artificial y nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, no queremos que nuestros jefes hagan esto. Entonces, hubo que hacer una charla con 100, 150 personas explicándoles, hey, vean gente, esta tecnología que viene hace que, ok, ustedes dejen de hacer la misma tarea todos los viernes de, venga, haga clic, copy, paste, y es aburridísimo, ustedes pierden 4 horas de su día en esa tontería que no produce nada y ahora van a pasar su día haciendo cosas más retadoras, algo que verdaderamente más vale la pena. Entonces su trabajo se va a sentir más significativo y la empresa va a sentir que recibe más valor por el dinero que les paga a ustedes. Entonces es un poco también entender no solo la parte técnica, sino también ese retorno de inversión para convencer a todos. Ese es el comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Buenísimo. Y eh, teníamos ¿quién era el siguiente? Sí, yo tenía Andrei, otra pregunta. An- No me quedó Ajá. claro lo de condescendiente. ¿A qué se refiere con condescendiente? un tono de condescendencia es como no tener tacto a la hora de comunicar un diagrama, ¿verdad? Hacer sentir al oyente que lo están viendo como tontito. Ok, Exacto, vos got más it. bien querés tener un tono más bien como de curiosidad, como si estuvieras contando una historia. Ujú. Y después la pantalla de logueo. That's the way. Ujú. Ahí Iván pasó una definición en el chat. Buenísimo, gracias, Iván. Gracias. Sí, totalmente cierto. Y al final es práctica, ¿verdad? Lo mejor que puede hacer uno es exponerse, tener llamadas, hacer exploraciones con los clientes y em, por ahí el hacer la práctica el método que mencionó Mario. De hecho, me vino a la mente, mira, podría practicar más de eso, entonces siempre seguimos aprendiendo. Este,
entre otras cosas, aquí en general, porque los aprendizajes han sido muchísimos, pero quería meter un poquito de todo. Intereses propios que yo tengo, a mí me gusta mucho lo que es desarrollo de producto. Entonces, aprendizajes y más en AI es cómo podemos aislar los features que realmente son los que traen el ROI más grande al proyecto, ¿verdad? Si estamos trabajando en algo muy innovador, hay muchos clientes o la mayoría vienen con esta idea grandísima, ¿verdad? De que queremos hacer un dashboard completo y demás. Y hay que hacer un constante recorte de todo y llevarlo al mínimo, ¿verdad? Porque, bueno, como ingenieros sabemos lo complejo que es eh, trabajar, trabajar un software, ¿verdad? Y muy importante esa habilidad de, muy bien, ¿a dónde recortamos? ¿A dónde realmente qué es lo esencial? Eh, Porque de todas formas, y al menos en AI, hay que iterar mucho sobre el mismo feature, ¿verdad? No va a estar listo hasta que tengamos muchas iteraciones porque hay que ir probando ya sea el modelo que utilicemos o demás hasta que dé el resultado correcto. Entonces, este, cuáles son esos features, ¿verdad? Uno, personalmente, el prompt engineering, y no solo para ingeniería, sino como en general, el saber, yo creo que esto es una habilidad universal ahora, ¿verdad? El conocer un LLM, cómo hacer ese prompting y cómo lograr que produzca el resultado que uno quiera de diferentes formas. Creo que es una habilidad que le favorece a todo el mundo y pues hemos aprendido bastante de técnicas de prompting y demás que, este, pues al final sí, vamos a estarle delegando cada vez más trabajo a estos AIs. Cómo se lo comunicamos mejor a ellos también de hecho, hay un proceso de aprender comunicación, ¿verdad? Ahí también. Y por último, ya en lo más reciente, que ha sido trabajar con equipos, cómo mantiene uno al equipo organizado, cómo hacemos que nuestro trabajo sea eficiente. Eh, una de esas es la importancia de la arquitectura y el planeamiento de un proyecto, ¿verdad? Desde dónde tenemos documentación, dónde están los repositorios, cuál va a ser el proceso de comunicación de cliente a equipo y viceversa, muchas cosas ahí por aprender y mejorar. Y una filosofía que yo he estado adoptando mucho es la eficiencia del trabajo remoto, que es eh, cómo mantenemos comunicación lo más asíncrona posible. Loom se ha vuelto mi mayor compañero en esto y estamos utilizando AI en lo más que se pueda. Por ejemplo, todas las llamadas tienen transcripts, ¿verdad? Todas las llamadas sacamos resumen, se publica en Slack, traqueamos las tareas de todo el equipo de esa forma. En algún momento estará eso conectado a un asistente que tire las tareas allí automáticamente. Entonces, siempre ahorita más el mindset eh, además de, viene un producto y hay que ayudarle al cliente a desarrollarlo, es como también nosotros hacemos nuestro proceso de desarrollo que se va volviendo como la firma de cómo hacemos las cosas. Eh, ya sea como individuos o con un equipo. Muy buena esa. Eh, Ahí para que les sea contextual a todos. Lo que acaba de mencionar Alejandro es para incrementar la cantidad de output, la cantidad de valor por unidad de hora, ¿verdad? Para los que vienen de corporaciones grandes, es muy común tener meetings para todo, ¿verdad? Casi que a veces el meeting del meeting. En los high performing teams ya lo hemos visto en diferentes equipos de trabajo, los que están haciendo, los que están a la vanguardia de los MVPs, en esencia buscan siempre esa optimización del tiempo para valorar realmente el output per hour de cada uno de los miembros del equipo. Entonces, asynchronic meetings, ¿verdad? Con Looms, y bueno, entre más salen más AI Automation Tools, más las estamos implementando y es imperativo para todos aquí que estén anuentes a eso. Pregunta Mariano. Sí, Ale, ¿vos qué tool utilizas para hacer los resúmenes de las reuniones? ¿Loom lo ajá. hace propiamente o cuál? Loom te produce un transcript y ese Ujú. transcript lo podés procesar como quieras. Entonces yo en algún tiempo lo hacía, lo copiaba a ChatGPT,
Ahorita Ujú. estoy trabajando algunas automatizaciones con Make para que cuando termine un loom se haga un trigger automático y me mande un transcript a un Google Doc o ¿verdad? Cositas de ese tipo. Para reuniones utilizo Fireflies, que tal vez Ujú. algunos ya lo han escuchado. Y lo mismo, ¿verdad? Fireflies te tira un transcript que luego podemos hacerle un summary, ya sea con ChatGPT o como lo quieran manejar y que se envíe en Slack o por correo o a donde sea. Todas estas pequeñas cositas nos han hecho trabajar mucho mejor, nos hemos dado cuenta. em, y es parte de ese embracing, ¿verdad? De AI en todo lado. Ujú. este, Cool, entre para, antes para mejor. facilitar nuestro trabajo. Entre Sí. antes mejor. O sea, nadie quiere estar aquí como en una reactividad con respecto a los AI tools. Más bien, todos aquí tienen que estar proactivamente revisando what's new, ¿verdad? Y cómo puedo implementarlo lo más pronto posible. Esto los va a... em, De hecho, inclusive para el Near Circle sería interesante hacer eso. en efecto. Tengo pregunta de Cristian Vaquero y vamos cerrando. Ya van a ser la una. Ujú. Cristian Barquero, seguro que Hola, le hola. das. Estás mute. Ajá. Eso, Sorry, Cristian. estoy lavando platos. Chicos, para Alejandro, una consulta así súper rápida. Ahora Ujú. que hablamos de Duran, que en la parte de software architecture, últimamente me he topado con empresas que están pidiendo mucho lo que es la parte de certificaciones en este tema, principalmente TOGAF. No sé si has topado con alguna empresa que te pide la certificación y si no, no puedes ser, o sea, no puedes agarrarlo como cliente, pues eso era básicamente. Gracias. Mm, interesante. No me ha pasado. em, mm, Preguntemos de sí, dónde no. salió el lead, de dónde salió esa oportunidad. Ujú. Habrá sido LinkedIn, me imagino. Sí, un par de empresas fueron en LinkedIn pidiendo, Ok. porque es una certificación de Enterprise, digámoslo así, Enterprise Architecture y Software Architecture, conocer sobre, digámoslo así, la inteligencia del negocio y claro está, llevarlo a la parte de lo que es software, en este caso, ¿verdad? Y eso Ujú. sería un trabajo. Sí. Sí, claro. Es que ahorita no estamos hablando de trabajos. Por eso te están forzando a tener esa certificación. However, para ser consultora a ese nivel enterprise, definitivamente hace sentido que tengas la certificación porque es de ellos. Ujú. Ok, ok. Listo, Total, gracias. sí, Bien, totalmente. Y yo no descarto, digamos, de hecho, yo sí, sí, siempre pro educación, certificaciones, siempre es bueno estarse, ¿verdad? Eh, educando. No me ha tocado, pero sí he escuchado que mucha gente lo pide. Y certificaciones de AWS, por ejemplo, he escuchado que en todo lado las están pidiendo. Bueno, en la mayoría de trabajos, ¿verdad? De ese tipo. Entonces, pues no está de más, ¿verdad? Si uno tiene el tiempo y siempre hay que tener el tiempo para educarse. Entonces, sí. total. Estimados, gracias a todos por unirse a la llamada grupal del viernes. Ha sido siempre hermoso ver las caras de todos ustedes. Estamos en Inner Circle. Y para los que les debo one-on-ones, Melissa, Saúl, mensaje coming soon. Gracias a todos por unirse. Feliz fin de semana. Chao, chao. Gracias, gracias. Igualmente, chao, chao. Gracias, feliz fin de... Bueno, Chao, feliz fin de- igualmente. Breve.